Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de probabilidad de Poisson se utiliza para estimar la cantidad de sucesos en un determinado intervalo de tiempo o de espacio. Entonces, si tenemos una situación en la que intervenga un intervalo de tiempo o de espacio, podremos utilizar la distribución de probabilidad de Poisson siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Primera condición. Nos dice que la probabilidad de una ocurrencia es la misma en dos intervalos cualesquiera de igual longitud. Es decir, que si tenemos dos intervalos que son iguales de la misma magnitud, significa que la probabilidad de ocurrencia es la misma en ambos intervalos. Aquí lo tenemos, dice, la probabilidad de ocurrencia es la misma en los dos intervalos. La segunda condición dice lo siguiente: la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Es decir, si tenemos dos intervalos A y B, ambos de igual magnitud, en este ejemplo de 5 minutos, lo que ocurre en el intervalo A es independiente de lo que ocurra en el intervalo B. Y a la inversa también, lo que ocurre en el intervalo B es independiente de lo que ocurre en el intervalo A. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces estamos ante una situación de probabilidad de Poisson. Veamos ahora cómo construir la fórmula de la función de probabilidad de Poisson. Tenemos aquí f de x, que es igual a mu elevado a la x por e elevado a la menos mu, dividido por el factorial de x, donde f de x es la probabilidad de x ocurrencias en un intervalo. Mu representa el valor esperado, es decir, la media de las ocurrencias en un intervalo. Y e representa el valor exponencial, que es aproximadamente 2.71828. Nosotros estamos trabajando con R. Entonces en R vamos a definir a mu con la letra m y x es el número de ocurrencias. Entonces vamos a introducir esta fórmula: m elevado a la x, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por x1, que representa el valor e, elevado a la menos m, es decir, a la menos mu, y todo dividido entre el factorial de x, que es lo que tenemos aquí, factorial de x. Antes de pasar a ver el ejercicio en R, veamos un ejemplo. Tenemos aquí la cantidad de llegadas a un servicio de automóvil. Entonces, supongamos que tenemos un negocio de servicio de automóvil y nos interesa medir la cantidad de automóviles que llegan en un determinado intervalo. Por ejemplo, un intervalo de 15 minutos. Vamos a ver si se cumplen las condiciones para la distribución de probabilidad de Poisson. La primera condición es: la probabilidad de llegadas al servicio es la misma en cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud. Como tenemos la misma probabilidad en dos intervalos de igual magnitud, se cumple la primera condición. La condición 2 dice: la llegada o no llegada de un automóvil en cualquier intervalo es independiente de la llegada o no llegada de un automóvil en cualquier otro intervalo, pero de igual magnitud. Entonces, es lo que teníamos aquí gráficamente. La llegada o no llegada en un intervalo A es independiente de la llegada o no llegada en un intervalo B, siempre y cuando consideremos que los dos intervalos tienen igual magnitud. Además, tenemos la siguiente información. Se sabe que el número promedio de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos es 10. Es decir, que en un lapso de 15 minutos llegan en promedio 10 automóviles. Entonces, lo resumimos así, decimos que mu vale 10. 10 es el promedio de llegada en 15 minutos. Ahora vamos a construir la función de probabilidad de Poisson con el dato adicional de que mu vale 10. Tomamos entonces la función de la distribución de probabilidad de Poisson, que es igual a mu elevado a la x por e elevado a la menos mu
dividido por x factorial. Vamos a sustituir el valor de mu, que ya sabemos que vale 10. Entonces, llegamos a esto. Tenemos f de x es igual a mu, pero mu vale 10 elevado a la x por e elevado a la menos mu vale 10 dividido por x factorial, donde la variable aleatoria es x, que es el número de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos. Nos preguntan lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 5 automóviles en 15 minutos? Tenemos entonces que calcular el valor de x igual a 5. 5 automóviles en 15 minutos, sabiendo que el promedio de llegadas en 15 minutos es 10. Simplemente sustituimos el valor de x en esta fórmula. Entonces tenemos f de 5, que es igual a 10 elevado a la x. Nos queda 10 elevado a la x, que es 5, por e elevado a la menos 10, dividido por x factorial, que lo tenemos aquí. Pero x vale 5, entonces ponemos 5 factorial. Haciendo operaciones, nos queda lo siguiente: 0.0378. Por lo tanto, esta es la probabilidad buscada. Decimos que la probabilidad de que lleguen exactamente 5 automóviles en 15 minutos es de 0.0378. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora en R. Entonces, ya hemos dicho que vamos a introducir esta fórmula. Vámonos a R. Estamos aquí en RK-Word. Aquí nos vamos a Create Script File para abrir un archivo de script como el que tenemos aquí. Se te va a abrir esta pestaña donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar esta fórmula donde tenemos x, que es el número de ocurrencias en un intervalo, m, que va a representar la media o el valor esperado, y exp1, que es el número e, que vale aproximadamente 2.71828. Es más, vamos a comprobar que efectivamente exp1 representa el valor e. Aquí vamos a escribir en la consola, no te olvides de abrir la consola, escribimos exp entre paréntesis 1, presionamos enter y vemos que efectivamente este es el número e, 2.71828. Bueno, ya que tenemos entonces x, m y el valor e, podemos construir la fórmula de la función de probabilidad de Poisson. Primero vamos a generar el numerador. En el numerador nos vamos a la función de probabilidad de Poisson. En el numerador tenemos esto. Primero, mu elevado a la x. Entonces escribimos aquí, mu representa la letra m elevado a la x. Esto multiplicado por, lo vamos a multiplicar por e elevado a la menos mu. Entonces ponemos el valor de e, que es x, entre paréntesis 1, elevado, entre paréntesis, menos mu. Ahí lo tenemos. Ese es el numerador. Lo que tenemos aquí. Y todo esto dividido por x factorial. Entonces nos vamos aquí y ponemos todo entre paréntesis y lo dividimos entre el factorial de x. Ahí lo tenemos. Es precisamente lo que ya teníamos aquí. Entonces, para no tenerlo duplicado, lo podemos eliminar y nos queda esta fórmula. Esta fórmula calcula la probabilidad de Poisson. Ahora vamos a crear una función con los argumentos x y m. X, recordemos que es el número de ocurrencias y m es el valor de la media en un intervalo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos primero el nombre de la función. Yo le he puesto función.de Poisson. Tú puedes ponerle el nombre que quieras. Bueno, entonces escribimos el nombre, luego la flecha, escribimos function y entre paréntesis los argumentos que necesitamos en la fórmula. X, m. Enseguida abrimos una llave y luego escribimos print
y entre paréntesis vamos a colocar la fórmula de la distribución de probabilidad de Poisson, que es esta que hemos generado. Entonces la seleccionamos, presionamos control X y la vamos a pegar dentro de estos paréntesis. Control V para pegar. Y por último, cerramos la llave. Ahora sí vamos a generar la función. Seleccionamos toda la función, presionamos control Enter y vemos que se ejecuta la función que hemos creado. En el workspace que tenemos aquí, podemos ver que se ha generado la función f de x. Ahora vamos a utilizarla. Para utilizarla simplemente escribimos su nombre. La hemos llamado función.d.Poisson. Entonces escribimos función.d.Poisson y entre paréntesis los argumentos x y m. El valor de x, vamos a trabajar con el ejemplo que hemos realizado aquí en la presentación. El valor de x, aquí lo tenemos. X valía 5 y mu valía 10. Entonces vamos a poner, en vez de x, 5 y en vez de m, ponemos 10. Ahora simplemente presionamos control Enter y vemos que nos arroja automáticamente el valor de la probabilidad. Esta es la probabilidad de que ocurran 5 llegadas en un lapso de 15 minutos. 0.0378. Vamos a verlo aquí. De manera manual, también llegamos al mismo resultado. 0.0378. Entonces, de esta manera hemos visto, o más bien hemos comprobado con R, que el resultado es correcto. La ventaja de trabajar con R es que podemos calcular cualquier valor. Por ejemplo, si en vez de 5 nos interesa el valor 4, ponemos 4 con media 10, presionamos control Enter y nos dice que la probabilidad de que lleguen 4 automóviles en un lapso de 15 minutos es de 0.0189. También, si podemos calcular la probabilidad, digamos, de 10, presionamos control Enter y nos dice que la probabilidad de que lleguen 10 automóviles en un lapso de 15 minutos es de 0.125. Entonces, así es como podemos trabajar con R. Vamos a continuar con la presentación. Tenemos aquí entonces, la probabilidad fue de 0.0378 de que lleguen 5 automóviles en 15 minutos. Vamos a ver cómo se calcula la varianza. En el caso especial de la distribución de probabilidad de Poisson, resulta que el valor esperado y la varianza son iguales. Por lo tanto, tenemos que el valor esperado es igual a la varianza. Como el valor esperado es igual a 10, entonces la varianza también es igual a 10. Listo, lo tenemos resuelto. Ahora, la desviación estándar sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, raíz cuadrada de 10 es 3.16. Así de fácil se calcula entonces la varianza y la desviación estándar en el caso de la distribución de probabilidad de Poisson. Ahora veamos otro ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de una llegada en un lapso de 3 minutos? Una llegada en un lapso de 3 minutos. Entonces, nosotros ya sabíamos que la media es 10, pero para un lapso de 15 minutos. En cambio, ahora lo que nos interesa es un lapso de 3 minutos. Entonces tenemos que hacer una transformación. Lo que hacemos es 10 llegadas entre 15 minutos nos da 2 tercios. Es decir, 2 tercios es el número de llegadas en un minuto. ¿De acuerdo? Ahora, si esto es en un minuto, en 3 minutos tendríamos lo siguiente. Debemos multiplicar el número de llegadas en un minuto, que es esto, 2 tercios, por el número de minutos. Entonces, 2 tercios por 3 minutos tenemos 2. Es decir, 2 llegadas en un lapso de 3 minutos. Por lo tanto, en un lapso de 3 minutos tenemos que el valor de la media o valor esperado es igual a 2. Ya tenemos entonces el valor de la media que nos interesa. Por lo tanto, para este ejemplo, tendríamos que la función de probabilidad de Poisson con mu igual a 2 nos queda de la siguiente manera. F de x es igual a la media, que es 2, elevado a la x, por e elevado a la menos mu, es decir, a la menos 2,
dividido por x factorial. Esa es la nueva función de probabilidad. Entonces, nos queda lo siguiente. Respondiendo a la pregunta, la probabilidad de una llegada en un lapso de 3 minutos es la siguiente. Nos interesa una llegada. Entonces, x es igual a 1. Ponemos f de 1, que es igual a 2 elevado a la x, que vale 1, por e elevado a la menos 2, dividido por 1 factorial. Haciendo estas operaciones nos da 0.2707. Estas operaciones se pueden hacer con la calculadora, pero como nosotros estamos trabajando con R, es más fácil. Nos vamos a R y ya tenemos la función creada. Entonces simplemente vamos a cambiar los valores aquí. Nos dice que tenemos el valor de mu, que es 2, y el valor de x, que es 1. Entonces aquí simplemente sabemos que el primer argumento es x. X es 1 y la media es 2. Entonces ponemos x1, media 2. Presionamos control enter y automáticamente nos genera la función de probabilidad de Poisson. Nos dice que la probabilidad de que llegue un automóvil en un lapso de 3 minutos es de 0.270. Vamos a ver, aquí efectivamente llegamos al mismo resultado, 0.270. Entonces vemos que la función que hemos generado en R funciona de manera correcta. Para calcular la varianza, sabemos que la varianza es igual a la media, entonces la varianza vale 2, ya que la media, lo tenemos aquí, vale 2. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 2 es 1.4142. Y lo hemos resuelto ya de esta manera. Ahora, hasta aquí hemos terminado el ejercicio. Pero nos preguntaríamos entonces que ya que hemos creado la función de probabilidad de Poisson, podemos calcular cualquier probabilidad para cualquier valor de x y para cualquier valor de la media. Por ejemplo, supongamos que nos interesa calcular en el primer ejemplo que teníamos de un lapso de 15 minutos, no solo calcular el valor de x igual a 5, sino calcular todos los valores de x. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a crear una tabla. Nos vamos a Create, Dataset. Nos pide un nombre para la tabla. Vamos a ponerle my.data. Lo dejamos como está o tú le puedes cambiar el nombre. Clic en OK. Se crea esta nueva tabla. Vamos a crear los valores de x. Vamos a poner aquí x. Ahí está. Y ahora vamos a darle valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así puedes darle todos los valores que quieras. Vamos a eliminar las otras columnas, ya que no las vamos a utilizar. Solo vamos a trabajar con la columna X. Entonces eliminamos todas las columnas. Ahora ya tenemos X. Nos regresamos al archivo de script y aquí vamos a generar lo siguiente. La distribución de probabilidad de Poisson. Primero vamos a agregar la tabla que hemos creado. La tabla se llama my.data. Escribimos entonces attach my.data, control enter y ahora se ha cargado la tabla. Enseguida, solo para ver cómo se generan las probabilidades para cada uno de estos valores de x, podemos escribir el nombre de la función, función.d.poisson. Escribimos myData, ya que estamos trabajando con la tabla myData, y con la columna x, entonces ponemos el signo de pesos x, y el valor de la media es 10. Recordemos que estamos en este ejercicio donde dijimos que el valor de la media o valor esperado en un lapso de 15 minutos es 10. Por eso ponemos 10 aquí. Presionamos control enter y vemos que en la consola se generan las probabilidades para los valores de x que tenemos aquí, desde 1 hasta 7. Vamos a ver, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 probabilidades. Solo para comprobar, nos vamos aquí a R, nos vamos a la presentación y aquí habíamos dicho que para x5 su probabilidad es de 0.0378. Entonces nos vamos a R, vamos a la 5. 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente, 0.0378. Ahora, nos gustaría también que en vez de que se genere de esta manera en la consola, los valores aparecieran aquí al lado
de su respectivo valor de x. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al archivo de script, vamos a escribir el nombre de la tabla, donde se va a generar la nueva variable, que en este caso aquí vamos a generar una nueva columna a la que le vamos a llamar f de x, es decir, el valor de la función de probabilidad de Poisson. Por lo tanto, escribimos my.data, luego escribimos doble corchete, abrimos y cerramos doble corchete, y entre comillas el nombre de la columna, que será f.x. Luego le asignamos con esta flecha, le vamos a asignar la siguiente función, with, y entre paréntesis primero escribimos la tabla, es decir, my.data, que es la que contiene los valores de x. Luego ponemos coma y la función. En este caso la función es esta. Función.de.Poisson my.data, signo de pesos x, 10. Es lo que tenemos aquí. Simplemente lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos aquí, tal y como está. Lo voy a seleccionar para que veas que es exactamente lo mismo. Cerramos el paréntesis y ya que tenemos esto, ahora presionamos Control Enter para ejecutar y nos vamos a MyData. Y vemos que se ha generado la columna f de x, que es la función de probabilidad de Poisson. Ahora aquí en formato le puedes dar doble clic y fijar el número de decimales. Por ejemplo, vamos a trabajar con 4 decimales. Ahí lo tenemos. Nuevamente comprobamos con x igual a 5 que su probabilidad es de 0.0378. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 0.0378. De esta manera entonces vemos que en R podemos generar las tablas de distribución de probabilidad para la función de probabilidad de Poisson, es decir, cualquier valor de x. Ahora sí, con esto hemos terminado. Espero que te haya gustado esta presentación. Si es así, te pido y te solicito que compartas, dejes un like y también dejes tus comentarios. Muchas gracias. Te agradezco la atención. Hasta la próxima.